Más obras en Morón, Sáenz Peña, Encuentro, Cataño, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Estamos renovando todas las plazas para que puedas disfrutarlas. Municipio de Morón, corazón del oeste. Más obras en Morón. Seguimos con arreglos de calzadas y pavimentación en toda la comuna. En poco tiempo, los baches y las calles de tierra quedarán en el pasado. Municipio de Morón, corazón del oeste. Buenos días, buenas tardes para cuando estén escuchando y mirando este video. Esta es la tercera mesa redonda del curso sobre gestión pública local que la Universidad Nacional de General Sarmiento está llevando adelante junto con la Municipalidad de Morón. Ha sido un curso muy intenso durante todos estos meses, en el cual vimos un abanico importante de temas. Y estamos ahora ya casi cerrando el curso con esta mesa que convoca a lo más granado de los estudios municipalistas que tenemos en Argentina, de modo que me siento súper orgullosa y les agradezco muchísimo que hayan aceptado, para enfocar particularmente en la cuestión de las políticas públicas, políticas municipales o políticas urbanas innovadoras. En general, últimamente se habla mucho de innovación en todos los campos, de innovación social, de innovación pública, de innovación local, y es cierto que es como un término que nos resulta a todos súper interesante, atractivo, pero sobre el cual nos parece, sin duda, justamente cuando un concepto se pone tan de moda, es cuando más necesario es empezar a entender qué es lo que hay ahí adentro, y que de eso que hay adentro es valioso y es útil y es aplicable para los municipios en los que cada uno de nosotros y nosotras está involucrado. Obviamente la pandemia aceleró esto y ya, digamos, planteó desafíos nuevos a los desafíos nuevos se debería responder con respuestas nuevas, así que sin duda estamos ahí como a full con este tema. En este contexto, me parece que la conversación podría girar sobre un haz de preguntas que cubren los diferentes temas que están hoy atravesando este campo, este gran tema. Primero, como decía recién, ¿de qué se trata esto de políticas públicas o políticas urbanas o políticas locales innovadoras, ¿no? ¿En qué consiste la innovación? ¿En qué campos, en qué modos de gestión, en qué procedimientos sería deseable y viable innovar o cambiar y hacia dónde, ¿no? Incorporando qué cambios? ¿Y cuáles son las líneas que están orientando este debate? ¿Qué se está diciendo en el mundo y en Argentina acerca de hacia dónde sería importante ir? Y luego, bajando a la realidad, bueno, ¿qué márgenes de acción tienen los municipios argentinos, los municipios del conurbano en particular, porque estamos hablando de Morón, para hacer estos cambios? ¿Cuáles serían apropiados para estas realidades y cuáles nos parece que son quizás todavía están lejos de nuestras condiciones? Y después, por supuesto, lo más importante, ¿qué se está haciendo en Morón, en este campo? ¿Qué transformaciones hay? ¿Cómo están viendo el panorama de lo que se viene para el futuro? Como decía, tenemos un panel de lujo para dar respuesta a estas cuestiones. En primer lugar, tenemos a Rita Grandinetti, que es profesora titular de Tecnologías de la Administración Pública y directora del PoliLab, un laboratorio de innovación en políticas públicas de la Universidad Nacional de Rosario, referente indiscutida en temas de innovación pública, y que además de esta inscripción académica ha desarrollado proyectos con numerosos gobiernos locales de todo el país, o sea que también
tiene mucha experiencia para traer esta conversación. En segundo lugar tenemos a Diego Pando, que es doctor en Ciencia Política y de Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Olvidé decir que Rita también es doctora en Innovación y Desarrollo Territorial por la Universidad Politécnica de Valencia. Volviendo a Diego, decía que es doctor en Ciencia Política y la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública desde el 2015, y además actualmente director del Núcleo de Estudios sobre Gestión Pública de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo. Luego, en tercer lugar, lo tendremos a Daniel Crabacore, que es doctor en Dirección y Gestión Pública por la Universidad de Jaén, España, director del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes, presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, FINDEL, y en su caso referente también indiscutible de los estudios del municipalismo en Argentina. Y por último, Diego Fernández, que es licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es subsecretario de Modernización en la Secretaría de Fortalecimiento Ciudadano de la Municipalidad de Morón. Entonces tenemos, como hemos visto, 4 expositores, expositoras, que tienen una trayectoria académica importante, varios de esos doctorados en universidades españolas, así que también tenemos una partecita de España en esta conversación, y que además tienen todos una trayectoria importante, muy importante, en el trabajo con municipios en Argentina, en todo el país y también en otras partes del mundo. Así que, bueno, dicho esto, le doy la palabra a Rita para que empiece. Tenemos 15 a 20 minutos cada uno, así luego tenemos un rato para poder seguir intercambiando y arrancamos entonces. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, quería agradecerte muchísimo, Adriana, y agradecer este momento, ¿no? Compartir con colegas tan queridos en esta etapa del año y en este tema, además que es un tema muy convocante y tremendamente movilizador, como vos decías, y a esta altura, además, un tema con el suficiente recorrido a la par de la moda, porque podemos comenzar coincidiendo con esto que planteaba Adriana. Hoy es casi un lugar común hablar de innovación. En todos los ámbitos el tema aparece con mucha fuerza. En algunos casos parecería que es algo casi inalcanzable, en otros casos una banalidad, y a todo le podemos poner nombre de innovación. Pero a la par de esto, hay un recorrido ya importante, y en esto miro, bueno, disculpen, que esto se activó mal, ya está. En esto miro a Daniel y también te encuentro vos, Adriana, cuando formamos Red Muni, que era la red de centros de estudio que trabajaban en gobiernos locales, uno de los grandes temas era la innovación en lo local, y esto fue a comienzo de los 2000. Entonces nos encontramos frente a un tema que por un lado tiene una gran vigencia, ha cobrado nueva vigencia muy fuerte y nos interpela y moviliza cosas, y por otra parte tiene un recorrido que nos permite poder hacer algunas reflexiones sobre estas otras preguntas que vos te hacías, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para qué? Y hacerlas a partir de lo andado, cosa que creo que tiene valor. Dicho esto, voy a compartir una pequeña presentación. Me dicen si se está viendo. ¿Se ve bien o no se ve? Sí, perfecto. La idea es que vayamos siguiendo un poco una discusión, en primer lugar, muy en línea con lo que Adriana estaba planteando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación y por qué hoy es un tema central y particularmente para las ciudades? Y acá me quería detener un momento. La innovación la podemos aplicar en cualquier campo de la gestión pública, de las políticas públicas, pero sin embargo el ámbito local
es un ámbito particularmente rico y particularmente necesitado de innovación a la par. Sabemos que no hay mayor desafío que gestionar políticas de un modo tan cercano a la ciudadanía. Es un desafío particularmente crítico, y más en estos momentos, con las profundas transformaciones que se dan en esa ciudadanía, en nuestras ciudades y también en el mundo. Esta ciudadanía que cada vez está más desconfiada de lo que hacemos los gobiernos, esta ciudadanía que pretende resolver las cosas ya, sin tiempos, que va cambiando en sus intereses y que además, y fundamentalmente en nuestro contexto, tenemos en unas situaciones de desigualdad extrema, fuertísima, en muchos casos con tremendas dificultades para el acceso a sus derechos. Todo esto se vive de manera conjunta, fuerte y crítica en las ciudades. Por eso, hablar de innovación en las políticas urbanas parecería, al menos en principio, hoy más urgente y más necesario que nunca, porque las ciudades tienen que hacerse cargo de estos problemas que decimos son cada vez más malditos, más retorcidos, más persistentes, más difíciles de tomar, con las capacidades de siempre, con un modelo de gestión que muchas veces no responde porque tenemos áreas divididas por determinados procesos, porque tenemos escasos recursos, porque tenemos formación que responde en algunos casos a otros tiempos. Es decir, hay una cantidad de elementos en la gestión que no van de la mano con estas transformaciones más tan fuertes y con esta agenda tan desafiante que tenemos en las ciudades. ¿Cómo hacemos para que las mujeres, por ejemplo, accedan a empleo decente, que accedan y puedan facilitar el cuidado de las niñas, los niños? ¿Cómo hacemos para que se desarrollen los jóvenes en entornos? Digo, hay una agenda tremendamente desafiante de la que como municipio, a partir de las políticas urbanas, nos tenemos que hacer cargo y no tenemos todas las capacidades puestas en línea con esto. Ahí aparece el tema de la innovación. Ahora bien, y de la mano con esto del recorrido que ya tenemos, un primer punto que me parece interesante marcar y que podemos discutir en línea con lo que planteaba Adriana, de qué enfoques, hay fundamentalmente dos grandes enfoques en los modelos de innovación. Un enfoque al que podemos llamar innovación lineal o innovación tecnológica, que es el enfoque prevaleciente hasta fines del siglo XX. Eso no significa que hoy no esté presente, es el que nos aparece más rápidamente, es casi el sentido común. Si pensamos en innovar, pensamos en incorporar determinada tecnología o en hacer una capacitación. Pensamos rápidamente en una solución de tipo técnica que responda a esa necesidad que tenemos, o al menos a lo que superficialmente aparece como necesidad. Acá yo traigo un ejemplo del Laboratorio de Políticas de Chile, que ellos dicen, bueno, la innovación lineal es, por ejemplo, en el centro de salud tenemos filas de gente desde muy temprano haciendo cola. La innovación lineal sería, bueno, busquemos una respuesta para que la cola se atienda más ágil. Sin embargo, esa cola tan extensa, tan larga, tan demorada a primeras horas de la mañana, seguramente nos está hablando de una cantidad de problemas enracimados que están por detrás, desde el tipo de profesionales que atienden en el centro, hasta el modo de distribución de turnos, pasando por los requisitos que se le pide a la ciudadanía. Digo, cantidad de enracimados
que no son abordados cuando pensamos así tan linealmente, tan rápidamente la solución al emergente del problema. Este es un enfoque, la innovación lineal, decíamos, fines del siglo XX, pero sigue vigente hoy muchas veces en abordajes, y todos nosotros seguramente si hacemos memoria, para tal problema, bueno, desarrollame un sistemita, una app para tal cosa. Yo no estoy diciendo que los sistemas, la app, no sirvan, sino que cuando es así mecánico, seguramente la parte más gorda del problema se está quedando sin solución, no la estamos viendo. Y ahí aparece el otro enfoque predominante, dos grandes enfoques predominantes en innovación en la gestión pública, que es el de la innovación abierta. ¿Cuál es la idea de la innovación abierta? Este enfoque es muy del siglo XXI, fundamentalmente hace 10 o 15 años que está teniendo fuerza en el sector público, a partir de un autor que se llama Bason, que empezó a trabajarlo en los países nórdicos. La idea de este enfoque de innovación es estos problemas que decíamos son tan complicados, tan retorcidos, tan persistentes, que no hay ninguna disciplina, ni ningún área, ni ningún saber que pueda por sí solo encontrarle solución. Necesita avanzar en propuestas innovadoras que vayan más allá de la superficie de la cola larga. Necesita cruzar los distintos actores, los distintos saberes, los distintos involucrados en esos procesos, porque de esa manera podemos construir un conocimiento, lo que se llama inteligencia social, podemos construir saber de una calidad distinta a la que podemos tener cada uno de nosotros fragmentados en nuestros títulos, nuestros estudios, el lugar que ocupamos en la organización. Digo, siempre cuando hablamos de estas cosas con las organizaciones, hace poco me pasó hablando con una, queremos llevar adelante proyectos innovadores, por ejemplo. Y generalmente no invitamos a la mesa de trabajo al área de finanzas. Y resulta, o de administración financiera, presupuesto, depende cómo la llamemos, contrataciones, y resulta que muchas veces ese área, con los tiempos y las formalidades que tiene, puede constituirse en un obstáculo de la innovación más adelante. Si esto nosotros lo incorporamos desde un comienzo, estas distintas perspectivas, podemos avanzar en dos cosas. De esto va la innovación abierta. Por un lado, como decíamos recién, sumar conocimiento, construir un conocimiento distinto, no fragmentado, no el que tenemos cada uno en un área del municipio, que lo tenemos, es fuerte, es importante, pero entre todos podemos construir una visión distinta de la que está pasando, mucho más informada, mucho más activa. Pero a su vez, no solo eso, sino que podemos hacer, y logramos a partir de estos procesos de innovación abierta, que todos los actores que tienen que ver con el tema se involucren. Podemos ir construyendo comunidad de innovación en nuestras organizaciones, en nuestro municipio. Ya no es la idea del laboratorio encerrado, de la oficina encerrada que tiene la solución perfecta al problema, sino que es la idea de abrir un proceso que tiene técnicas, tiene métodos, no quiere decir una asamblea permanente, ni mucho menos, pero de abrir un proceso de conversaciones estructuradas que nos permitan ir encontrando, identificando bien las características del problema y encontrando líneas innovadoras de solución que van atravesando las partes y los ámbitos de la organización y la ciudadanía, porque acá cuando digo actores se trata de participación de la organización, de los actores sociales y de la ciudadanía,
y a su vez van construyendo una comunidad de innovación. De eso se trata. Voy viendo cómo estoy con el tiempo, 2 o 3 minutitos más. Entonces, esto se trata de un proceso de colaboración, no de contratos, sino de encuentros con reglas de juego para avanzar. Y acá algo que trae Inés Mergel, que a mí me parece muy interesante, como para pensarlo y discutirlo. La colaboración pública para la innovación reúne en sí misma valores que hacen a la política, que hacen a la construcción de lo común. Tiene un valor democrático, porque lo que hace es sentar actores diversos que muchas veces no tienen llegada, y esto más en los gobiernos locales. Podemos trabajar con organizaciones territoriales, podemos trabajar con movimientos sociales, podemos trabajar con vecinos que a veces no están asociados, pero que tienen mucho para aportar. Entonces, tiene un valor democrático de ir construyendo relaciones cada vez más sólidas, o la búsqueda de la construcción de relaciones sólidas que ayude a garantizar derechos. Tiene un valor ciudadano, porque en tanto ciudadanos o vecinos, los vecinos pueden incidir en definir algunas finalidades de determinados proyectos, características de los servicios. Tiene un valor administrativo, porque si lo tomamos en todas sus facetas, sin duda va a llevar a la simplificación de procedimientos, a la mejora de calidad. Esto que decíamos, lo de la cola, no puede ser solo la cola, pero sin duda hay que darle una resolución a eso. Cuando yo tomo un problema del Estado, trabajo en distintas capas, y estas capas aparecen. Y tiene un valor económico también, un valor instrumental. De alguna manera, estos procesos ayudan a mejorar la eficacia y la eficiencia de las organizaciones cuando logramos diseños innovadores que realmente superen lo que teníamos. Rápidamente, dos ejemplos en los que trabajamos. En una política, esto con el Instituto de Gestión de Ciudades, que es un instituto con el que yo colaboro muchas veces en ciudades, como decía Adriana. Primero, el caso de la urbanización de un territorio aquí en mi ciudad de Rosario, un barrio de Renabap, un barrio popular. Hicimos un proceso de innovación abierta para el diseño de la planificación del territorio. Y el otro, un trabajo que hicimos en Bariloche de diseño innovativo de los procesos de obras particulares, que eran un tremendo problema. O sea, dos modelos bien distintos. En un caso, cómo trabajamos territorio con la ciudad, y en otro caso, cómo trabajamos procesos internos. Tiro dos cositas nomás, después si quieren charlamos. Nuevo Alberdi nos tocó pandemia, y trabajar en diseño colaborativo supuso que debimos reinventar todos los dispositivos y los mecanismos para efectivamente trabajar con las vecinas y los vecinos, con las organizaciones sociales, las iglesias, el gobierno nacional, provincial y municipal que estaban involucrados en el barrio. Esto se fue haciendo a lo largo del proceso, siguiendo un modelo de diseño. Empezamos identificando qué cosas del barrio no nos gustaban y a dónde queríamos llegar, cómo imaginábamos el barrio, cuál era el barrio deseado, el barrio querido. A partir de ahí fuimos diseñando distintos proyectos e iniciativas para movilizar en el barrio, desde a través de ejes, por supuesto, donde fuimos convocando a todos los vecinos. Y para esto tuvimos que usar, yo les decía, en pandemia, reinventar cantidad de dispositivos que usamos habitualmente. Por ejemplo, trabajamos con un kit familiar que llamamos,
En vez, acá esto que estamos viendo, cuando ya había alguna apertura y nos pudimos juntar, pero previamente hubo todo un trabajo que fue en la época de cierre, que llegábamos a cada casa con un planito y con las consignas donde las familias hacían un mapeo de los lugares que les gustaban del barrio y por qué, y de las cosas que querían en el barrio y para qué. Eso fue una base de trabajo súper importante. A partir de ahí avanzamos, usamos hasta la radio, por ejemplo. La radio volvió a ser un espacio de comunicación y encuentro fuertísimo, donde empezaron a nuclearse las organizaciones del territorio. Hoy, este proyecto siguió adelante, se están ejecutando obras, se están llevando adelante los procesos y siempre con la participación de distintas instituciones. Proyecto muy complejo, pero que se pudo abordar sistemáticamente con esta idea que decíamos de diseño colaborativo, basado en una innovación abierta, cómo transformamos el barrio con la participación de los diversos que intervienen y que forman parte del territorio. Y el de Bariloche, muy rápidamente, yo les decía, es muy simple en relación al anterior, porque tiene que ver con un proceso del municipio. En realidad tiene que ver con cómo simplificar y mejorar la gestión de lo público y tomamos un proceso para comenzar como efecto de demostración, en este caso las tramitaciones urbanísticas, que en Bariloche tienen particulares complicaciones. Conocemos el territorio, nos parece maravilloso, todos de una manera u otra, imaginamos Bariloche, donde está puesta la lupa es el distrito oeste. Ahí es donde estuvimos trabajando. Para que ubiquemos, Distrito Este es el circuito chico, el Liao Liao, es una zona turística maravillosa con problemas muy serios de autorización de obra. De hecho, tuvimos hace poco el derrumbe de un hotel, si ustedes recuerdan. O sea, autorizar construcciones ahí tiene una complejidad grande y garantizar un hábitat de calidad. Para esto, ¿qué hicimos? De nuevo, idea de trabajo, colaboración abierta, juntamos todas las áreas que de una manera u otra tenían que ver con esto en talleres de casi 50 personas, donde participaron desde el intendente, los secretarios, directores, los técnicos involucrados en cada una de las áreas, que daban una pequeña guardia. Y ahí lo que fuimos haciendo es a través de mapeos sucesivos, por ejemplo, esto estábamos mostrando en un plano de la ciudad el recorrido presencial que tenía que hacer alguien que quería habilitar una obra. Iba, venía, volvían, bueno, y en esto identificamos tiempo, identificamos todo el proceso, identificamos las bombas que tenía ese proceso, es decir, las cosas que estaban funcionando tremendamente mal. Trabajamos con alguna herramienta de evidencia también, teníamos sistematizado la cantidad de veces que se llegaba a cada vecino, el número de trámites que se habilitaban, las características y más. Trabajamos con evidencia para poder discutir esto. Pudimos identificar en clave de Pareto cuáles era el 20% de los problemas que nos explicaba el 80% de los malestares. Identificamos también puntos valiosos a favor y a partir de eso rediseñamos el trámite con algunos criterios a través de un prototipado. El momento del prototipado fue maravilloso porque de esa ida y vuelta que teníamos previamente, si vemos en la imagen de la derecha, los participantes de una mesa identificaron 3 pasos para el trámite. Uno solo en contacto con la ciudadanía, el resto back office. Cómo rearmar el back office. Bueno, y con este proceso logramos cerrar en cuáles eran las ideas de diseño y el diseño que se armaba para poner en práctica este proceso y el nuevo modelo de proceso. Y cerrando ahora para seguir la charla, todos de alguna manera conocemos, tampoco esto es que es absolutamente disruptivo, todos conocemos procesos
herramientas, experiencias de gestión colaborativa. Es importante poder reflexionar sobre los aportes que tiene, así como veíamos que desde la teoría le pensamos muchos aportes, los límites, las necesidades. Entonces, invito por ahí a seguir haciéndonos estas preguntas y preguntarnos en qué desafíos de gestión también pensamos que podríamos avanzar con estrategias de este tipo. Por mi parte, agradezco y ya cierro acá y luego la seguimos. Gracias. Excelente, Rita, muchísimas gracias porque nos armaste un panorama súper completo de justamente de las que eran las primeras preguntas que planteé, que es de qué hablamos cuando hablamos de innovación, y además en este relato de las experiencias ya respondiste incluso una de las preguntas que yo me estaba anotando, o sea que excelente. Bueno, le damos ahora la palabra a Diego Pando para que continúe con este apasionante intercambio. Bien, bueno, muchas gracias, Adriana, un placer estar acá con colegas, amigos y amigas, debatiendo, conversando sobre estos temas vinculados a políticas urbanas innovadoras. El foco de mi presentación va a tener que ver con lo que podemos denominar la cocina o la trastienda del Estado, del aparato estatal municipal, tomándome de una idea que aparecía en la presentación de Rita, de que modernizamos el front office, pero el back office muchas veces lo dejamos como está, y muchas veces como está de manera arcaica, no en sintonía con los desafíos del front office. Digo, la premisa central entonces de la presentación es esto, digo, si queremos políticas urbanas innovadoras, tenemos que equipar al aparato estatal municipal de herramientas, recursos y procesos para sofisticar su forma de actuar. Metafóricamente, yo estas cosas siempre las pongo como un iceberg, ¿no? Con la figura del iceberg, en donde la parte visible tiene que ver con lo que el Estado hace, las acciones, ¿sí? Lo que se ve, y la parte sumergida del iceberg, hasta 8 veces más grande que lo que se ve, que es clave para entender lo que emerge, tiene que ver justamente con este front office, que es invisible a los ciudadanos, pero que son cuestiones centrales para fortalecer las capacidades de gobierno, en este caso, para fortalecer las capacidades de gobierno pensando en políticas urbanas innovadoras. Acá quiero identificar algunas cuestiones. La primera de esas cuestiones tiene que ver con el uso intensivo de tecnologías digitales. Cada vez queda más claro que si queremos fortalecer el aparato estatal orientado a políticas urbanas innovadoras, sin las tecnologías digitales no se puede. Si uno ve las experiencias más interesantes, ninguna de ellas se hace de espaldas al uso intensivo de tecnologías digitales, en la medida en que son poderosas herramientas para realizar diagnósticos del territorio, para intercambiar información, para rediseñar procesos, como nos mostraba Rita, para simplificar trámites, para fomentar tanto la transparencia activa como la transparencia pasiva, para incentivar la participación ciudadana, entre muchas otras cuestiones. Y acá me parece que el principal tema en el que creo que vale la pena detenerse es en el manejo de grandes volúmenes de datos, esto que genéricamente se conoce con el nombre de Big Data, y que probablemente sea el fenómeno más relevante de nuestro tiempo de revolución tecnológica, porque la inteligencia artificial, digo, no es un fenómeno nuevo. De inteligencia artificial se viene hablando de la década de los 50, ya ocupa un lugar relevante en la agenda de la ciencia de la computación en la década de los 70, y ya en 1997 una máquina le había ganado una partida de ajedrez al entonces campeón mundial Garry Kasparov. El fenómeno más novedoso que tenemos hoy en día tiene que ver con datos que alimentan algoritmos. Hoy llueven datos de redes sociales, teléfonos inteligentes, páginas web, GPS, sensores, cámaras y demás dispositivos electrónicos interconectados, datos masivos y heterogéneos, a partir del volumen de producción, la velocidad en que son transmitidos, la variedad de fuentes, la diversidad de tipos, porque cuando pensamos en datos no pensamos solamente en un número, sino que pensamos también en textos, audios, imágenes y videos, con el enorme desafío de convertir esos datos en información valiosa para
la toma de decisiones. De hecho, se habla de Big Data urbana. Sí, hay un trabajo reciente del BID que va en esa dirección, analizando casos muy interesantes en las ciudades de Rotterdam, Helsinki y de Zaragoza. Y cada vez más esto tiene consecuencias en términos organizacionales, porque vemos cada vez más en el sector público el desarrollo de áreas de analítica de datos. Áreas de analítica de datos, ¿sí?, que se dedican a justamente transformar los datos en información valiosa para la toma de decisiones, datos que alimentan algoritmos que permiten, por ejemplo, predecir deserciones escolares, que permiten mejorar el funcionamiento del tránsito para evitar embotellamientos, que permiten prevenir problemas urbano-ambientales, que permiten hacer inteligencia fiscal, luchar contra el contrabando aduanero, responder consultas virtuales de la ciudadanía, los famosos chatbots que tomaron tanta vigencia en el marco de la pandemia. Nada de lo que estoy diciendo, ¿sí?, está lejos de nuestras administraciones públicas. ¿Sí? Digo, esto no son cosas que suceden en Estonia o en Corea del Sur, que siempre suelen ser los ejemplos que se nos ponen como referencia, sino que son acciones a partir del uso de grandes volúmenes de datos que se están dando en nuestra región y que se están dando en Argentina, en los diferentes niveles de gobierno. Por supuesto, todo esto implica abordar también otros temas vinculados a la transformación digital que tienen que ver con la importancia de la identificación y de la autenticación. De acá blockchain me parece que es una herramienta interesante, por más que hasta ahora haya mucho ruido y pocas nueces, o mucho ruido y pocos bloques, mejor dicho. Todo el tema de ciberseguridad, la privacidad y la protección de datos personales, la importancia de la normativa que siempre suele ir detrás del veloz e intenso cambio tecnológico, cuestiones vinculadas al equipamiento y cuestiones vinculadas a la infraestructura tecnológica también son importantes en este sentido. Pero así como no se puede hacer de espaldas los procesos de innovación, digo, de espaldas a las tecnologías digitales, también queda cada vez más claro que para fortalecer ese aparato estatal es necesario alejarse, como bien decía Rita, del fetichismo de la tecnología, esta idea de que en caso de emergencia rompa el vidrio y haga una app, dado que las tecnologías digitales, o con las tecnologías digitales solas no alcanza, porque también se requieren de otras herramientas, recursos y procesos en esta cocina, en esta trastienda del aparato estatal municipal, o en esto que está en la parte sumergida del iceberg, como planteábamos al principio. De acá hay varias cuestiones que al menos me parece importante enumerar y describir muy brevemente para no extenderme más en el uso del tiempo, o para no extenderme demasiado en el uso del tiempo, y en todo caso después quedar abierto al debate. Por supuesto, en esta cocina trastienda está el tema presupuestario. Sabemos perfectamente que las políticas públicas innovadoras requieren de presupuesto, pero también, y más allá del presupuesto, hay otros procesos, hay otras herramientas y otros recursos que me parece que son importantes. Uno de ellos es el tema de la planificación. ¿Sí? Esta idea de recuperar la noción de futuro y la planificación no como un escape hacia el futuro, sino la planificación como un insumo clave para la gestión del presente, que esto implica definir y priorizar problemas, implica realizar buenos diagnósticos, y cuando digo buenos diagnósticos, y digo pensar qué tenemos que corregir, qué tenemos que empezar a hacer, qué tenemos que dejar de hacer, y también qué tenemos que mantener. ¿Sí? Digo, es muy importante, sobre todo en las administraciones públicas, ¿sí?, en los procesos de gestión del cambio, esta idea de valorar lo existente, digo, valorar cuáles son las fortalezas, porque sabemos muy bien que lo borrón y cuenta nueva, lo que denota, por lo menos en el ámbito de la política y de la administración pública, es la ceguera del recién llegado a la política, que cree que la historia comienza cuando él llega, y sabemos perfectamente que eso no es así. Planificación que implica también identificar experiencias exitosas, pero sin perder de vista el contexto. ¿Sí? Digo, si ha funcionado en Estonia o en Corea del Sur, no quiere decir que la misma iniciativa automáticamente va a funcionar en Argentina, porque sabemos muy bien que no hay leyes de la gravedad en nuestra disciplina. Y cuando pienso en planificación, también lo pienso desde una mirada amplia, de la planificación que incorpore no solo el diseño, incorpore no solo los diagnósticos o la elaboración de iniciativas, sino también la implementación de las iniciativas. Yo creo que tenemos que prestar más atención a la implementación al momento de la planificación, que muchas veces es una especie de patito feo que está descuidado en las etapas de la planificación, y como dijera
un famoso teórico de la implementación. Diseñar es difícil para que la política se vea bien en el papel, más difícil es formularla en palabras y frases que suenen bien a los oídos de los políticos, que son en última instancia quienes conducen el aparato estatal, y es atrozmente difícil implementar esas iniciativas. En ese sentido, me parece que abunda la evidencia empírica en relación a que los cambios más interesantes en materia de políticas urbanas innovadoras no son cambios radicales, sino que son cambios incrementales, que no hay nada más potente que estas pequeñas transformaciones, estas pequeñas acumulaciones constantes, que como son pequeñas muchas veces no se perciben, pero que tienen un efecto acumulativo muy potente. Y por supuesto, tratar de evitar siempre de caer en el riesgo de las miradas demasiado normativas y prescriptivas, ¿sí? Que suelen muchas veces predominar, por lo menos en las miradas tradicionales de la planificación, creyendo que todo lo controlamos, pero que tiene un problema pequeño, que es que la realidad muchas veces no se entera de eso, y que gestionar es un asunto muy complejo, y que no todo es tan articulado y ordenado como muchas veces lo es en un PowerPoint, lo es en un Zoom o en un artículo, ¿sí? Que solemos presentar en revistas científicas. Además de la planificación, y además, por supuesto, del diálogo que tiene que tener con las tecnologías digitales, me parece que otro proceso interesante a tener en cuenta es el tema de la coordinación, sobre todo en la cuestión urbana, en donde intervienen diferentes niveles de gobierno. Pienso en el Procrear, o pienso en la Ley de Acceso Justo al Hábitat. Me tocó participar allá por el año 2012 en el diseño. Y si bien todo Estado, en sentido amplio, tiene una dosis de incoherencia sistémica, producto de que en él conviven múltiples instituciones con objetivos e intereses distintos, diferentes niveles de desarrollo organizacional, creo que un rasgo característico de nuestro Estado, y lo pienso en Argentina en sentido amplio, es una heterogeneidad excesivamente desarticulada, que hace que muchas veces se opere sobre un mismo problema de manera descoordinada. Lo que vemos en la cuestión urbana es que muchas veces nos encontramos con varios organismos actuando sobre un mismo problema. La cuestión urbana es una cuestión compleja, es una cuestión multidimensional, que presenta desafíos horizontales hacia el interior de un municipio, entre diferentes dependencias, secretarías municipales, pero que también presenta desafíos verticales, ¿sí? Entre lo nacional y lo provincial. Y acá también me gustaría hacer una nota al pie de página, sobre todo teniendo en cuenta el municipio en el cual nos encontramos, que es la dimensión metropolitana, que importa, y a riesgo de pegarme un tiro en el pie, no suele ser una dimensión tan estudiada en materia de gestión y políticas públicas en general, y tampoco en materia de gestión y políticas públicas urbanas. La cuestión urbana no entiende de jurisdicciones, y me parece que es necesario romper miradas simplistas, y para colmo de males, la coordinación se ha complejizado, porque esta noción de gobernanza nos sugiere que para avanzar hacia mejores políticas urbanas no basta pensarlas como problemas intra-estados, sino que también debemos reconocer que son procesos que demandan la presencia de otros actores que están fuera del ámbito de lo estatal. Me parece también que otra cuestión importante tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Con construir historias, con relatar. La palabra relato no es mentir, no es repetir todo el tiempo buenas noticias, no es una sucesión de hechos aislados. Relato es organizar la acción, dar foco, construir sentido. Necesitamos historias, comunicación para funcionar. Las historias, la comunicación construye conexiones y contexto para hacer de los hechos historias comprensibles y de alto impacto. La gestión y las políticas en general, y en particular las políticas urbanas, se hacen fuertes a partir de sus capacidades de relato. Sobre todo en estos escenarios en donde es muy importante construir legitimidad, porque como bien sabemos, no solamente hay que hacer las cosas bien, sino que la ciudadanía y los actores sociales tienen que percibir que las cosas se están haciendo bien. Otra cuestión que me parece central tiene que ver con la cuestión vinculada a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación, estos principios que suelen caer dentro del denominado gobierno abierto, que también, como la innovación, es un concepto que suele estar de moda, aunque no por ello deja de ser
importante, transparencia, rendición de cuentas y participación, son relevantes no solo para manejar en forma eficaz y eficiente los recursos, sino también para mejorar lo que planteaba Rita hace un rato, el tema de la confianza ciudadana, sobre todo en este contexto de desigualdad, sobre todo en este contexto de desinterés y distanciamiento de la ciudadanía y las limitaciones que muestran nuestras democracias representativas en sus diferentes niveles de gobierno, problemas que, por cierto, no son exclusivos de nuestro país desde ya. Un par de cuestiones más que me parece importante mencionar. Una es el tema del monitoreo y la evaluación. Yo siempre a mis estudiantes de grado les pregunto si estudiarían de la misma manera para un curso que evalúa que para otro curso que no evalúa. Siempre suele haber al principio un silencio, luego alguna mirada políticamente correcta, que dice que sí, yo me comprometo con el estudio independientemente de si haya o no haya evaluación, pero sabemos perfectamente que cuando profundizamos un poco más, no estudiarían de la misma manera para un curso que evalúa que para otro curso que no evalúa. Y luego les pregunto, ¿estudiarían de la misma manera para un curso con calificación aprobado o desaprobado que para otro curso que califica de 1 a 10? Tampoco estudiarían de la misma manera, porque uno distingue el esfuerzo entre el 4 y el 10, y el otro no distingue porque es aprobado, desaprobado. ¿Qué quiero marcar con esto? Que la evaluación impacta, genera incentivos sobre el desempeño de las personas, y que la evaluación genera incentivos sobre el desempeño de las políticas. Y que evaluar es caro, pero más caro es no evaluar. Porque cuando no evaluamos, terminamos gestionando en base a la intuición, terminamos gestionando al tanteo, terminamos gestionando a ciegas. Que importa la evaluación para identificar aciertos y errores, para mejorar, para rendir cuentas, para generar información y también para mejorar la calidad del debate público. Planificación y evaluación son partes imprescindibles de cualquier proceso de políticas. ¿Sí? Las referencias a los costos a veces es hasta insólita. Como dice Julián Bertranú, es como si se discutiera el sentido de gastar dinero en una obra para la elaboración de un plano o en la inspección, ¿sí? Argumentando que todo el dinero tiene que ir a ladrillos y a hierro. Y sabemos perfectamente que no tiene que ir todo el dinero en ladrillos y en hierro, y en este caso que evaluar es un proceso o un recurso muy, muy importante. La última cuestión tiene que ver con un viejo problema que me parece que es importante que todo proceso de innovación vuelva a ponerse delante de sus ojos. Es el tema de la gestión de las personas en el sector público. Suele ser un lugar común, pero no por ello deja de ser cierto esto de considerar que el mayor activo de las instituciones son las personas que lo componen. Y en eso nosotros creemos, el desarrollo de un servicio público profesional es una condición esencial en todo intento de fortalecer el aparato estatal, dado que, obviamente, bajo la conducción del nivel político, son los funcionarios, las funcionarias y los trabajadores públicos, estatales, los que tienen ese rol protagónico en el proceso de elaboración de las políticas urbanas. Y acá me parece importante una mirada integral que pueda pensar en cuestiones vinculadas a ingresos por selección abierta y transparente, estabilidad y profesionalización de los cargos de alta dirección pública, directores, coordinadores, jefes de departamento, la importancia de la capacitación, contemplando las necesidades de los funcionarios, de los trabajadores y los organismos públicos o de las dependencias municipales, la importancia de la planificación de las carreras, ¿sí? Teniendo en cuenta obviamente las limitaciones o los techos y las paredes de cristal que existen todavía en nuestras administraciones, el tema de la competitividad salarial, que no es un tema menor, sobre todo en la instancia local, y la importancia también de la evaluación del desempeño, ¿sí? Para evitar este síndrome que muchas veces sucede en las administraciones públicas, de que al que más trabaja, más trabajo se le pide, y porque más trabajo se le pide, más trabaja, versus al que menos trabaja, menos trabajo se le pide, y porque menos trabajo se le pide, menos trabajo. Porque falta, como decíamos recién, muchas veces evaluación del desempeño. En síntesis y a modo de conclusión, para no extenderme más en estos 15 minutos, creo que para pensar políticas públicas urbanas innovadoras es importante pensar la cocina, la trastienda, el back office de un organismo público, en este caso
de un municipio, y que tan importante es pensar en cada una de estas herramientas, recursos y procesos que mencionábamos anteriormente, tan importante como pensar en ellos es pensar en las interrelaciones que existen entre ellos. ¿Sí? Digo, pongo el caso de las tecnologías digitales y la gestión de las personas, que tiene que ver con mi agenda de investigación, por lo menos de los últimos años. Sabemos perfectamente que las tecnologías digitales crean, destruyen y transforman puestos de trabajo. Que la tecnología en general, a lo largo de la historia de la humanidad, los 4.000 años de historia de la humanidad, toda tecnología ha creado, transformado y destruido puestos de trabajo. Y que de lo que se trata, digo, no es de negar el cambio tecnológico, sino de apropiar el cambio tecnológico con la lógica, por supuesto, del sector público, que es diferente a la lógica del sector privado. Pero el impacto de la tecnología modifica la gestión del empleo, y esto no significa que todos los funcionarios o funcionarias tengan que convertirse en científicos de datos o en científicas de datos, pero que sí es necesario empezar a pensar en esto de desarrollar competencias que pueden ir desde el reconocimiento de la importancia de tomar decisiones en base a datos hasta el análisis y la explotación de datos. Por supuesto, ¿sí? Y no descubro la pólvora con esto que voy a decir, digo, todas estas condiciones, todas estas herramientas, procesos y recursos tienen una precondición, que es el liderazgo político del más alto nivel, no solo para impulsar estas cuestiones, sino también para sostener a través del tiempo este tipo de iniciativas orientadas hacia políticas públicas urbanas innovadoras. Acá paro y desde ya quedo abierto al debate. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Además, porque me parece que con esta intervención tiene el enorme valor de poner esta cuestión de la que estamos conversando, la innovación, en el marco más amplio de todo el proceso de las políticas públicas, digamos, poner un ojo sobre cómo se desarrolla en los diferentes momentos, en las diferentes instancias, y con los diferentes contextos reales y problemas de gestión que están implicados, tanto en términos de recursos humanos como de coordinación. Puntos sin duda importantísimos. Y con esto le paso la palabra a Daniel Cravacore. Cuando quieras, Daniel. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias, Adriana, por la invitación, y lo mismo a Lico y a la Municipalidad de Morón, donde en el área de modernización y gobierno tengo ahí algunos exalumnos. Mi presentación, siempre me toca ser el que tira la mala onda, y estar después de Diego y de Rita. Mi presentación, cuando vos me hiciste el desafío de pensar esto, debo confesar que lo hice pensando mucho en los municipios del conurbano y sobre todo en los resultados del proyecto PISAC COVID-19 que tuvimos sobre capacidades, que tuve el gusto de participar. Ahí trabajamos con Rita. Bueno, hace muchos años que venimos haciendo cosas con Rita en políticas urbanas y en temas de capacidades. Hoy esta no la había puesto, y cuando Rita se puso a historiar un poco sobre el tema de la innovación, me vino a la memoria que hace 20 años saqué un libro compilado que se llama Innovación en la Gestión Municipal, con el tema de las modas. Algunos de los que promueven estas modas estaban en la escuela primaria cuando escribíamos sobre el tema de la innovación en la gestión municipal. Y me acuerdo de los debates. El libro, el título lógico era Innovación en la gestión local, ¿no? Pero yo decía que con la universidad y con la FAM, que tenía que quedar más claro de qué estábamos hablando, que el término en la gestión local, una vieja confusión que suele haber de innovación en los territorios e innovación de los gobiernos de esos territorios, ¿no? Hay una confusión bastante grande. Recuerdo
haber empezado una conferencia en Chile, haciendo mucho hincapié en esta diferencia, porque son dos cosas que permanentemente y son igualmente valiosas, ¿no? Una al interior del municipio y otra de cómo los municipios pueden promover procesos innovativos, ¿no? Esto que después se le da más el nombre de innovación social, ¿no? Bueno, yo siempre lo que escribí es viejo, 20 años, así que voy y vengo con estos temas cuando me lo piden, pero no digo, sí quiero pensar un poco el sentido. Bueno, mi posición siempre es la de la naturaleza. Ahí lo tienen, una naturaleza acumulativa de la innovación. No entiendo la innovación si no es de manera acumulativa. El sentido relativo, ¿no? No existe una innovación. Eso lo decía hace 20 años y lo sigo pensando, ¿no? Una innovación absoluta. ¿No? Se ponen muchos ejemplos de países europeos, ¿no? Sin identificar capacidades y mucho de entendimiento cultural en el proceso de innovación. Y cuando digo entendimiento cultural me refiero también a la cultura de las organizaciones, ¿no? Entonces, cuando pensaba el desafío que nos hacías, yo lo pensé desde el punto de vista de las agendas locales en el conurbano, ¿no? En el trabajo del PISAC, nosotros, esto ha ido saliendo tanto a nivel nacional, en un libro que está haciendo la red de universidades del conurbano, sobre qué conurbano queremos, va a salir un capítulo mío sobre este tema, sobre el tema de las agendas, y nosotros estudiamos en PISAC COVID, específicamente el nodo 2, que éramos nosotros, sobre los 24 municipios del Gran Buenos Aires, que es la unidad que nos asignaron, en 3 momentos históricos, ¿no? En prepandemia, cómo eran las agendas locales, la agenda emergente, o sea, la agenda durante la pandemia en sí, o del ciclo de la pandemia, y los desafíos que se abrían para adelante, ¿no? Como esos 3 momentos. Bueno, entrevistamos básicamente a intendentes, algún secretario de gobierno. En el caso de Morón, recuerdo una larga charla con el intendente Gui sobre y él nos respondió, ¿no? Si yo me fijo por las agendas del conurbano son tradicionales. Nosotros queremos, impulsamos todo el tiempo, los investigadores que nos dedicamos al conurbano, que esto no fuera así, ¿no? Yo recuerdo haber escrito allá en el año 97, creo que con Gustavo Badía, experiencias positivas de gestión local, ¿no? Siempre estamos tratando de ilusionarnos, ¿no? Y de buscarlo, y de realzar el caso innovador, ¿no? Entonces, lo estamos todo el tiempo buscando. Y esto no va en desmedro de las personas que lo hacen, que hacen cosas adentro de los municipios, porque los municipios no son exactamente iguales que los que eran hace 25, 30 años. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en la agenda prepandemia, los temas principales que aparecían era obviamente la infraestructura de servicios, la preocupación, estas son acciones de los municipios, ¿no? Aparecía el tema de la salud, que todos sabemos que es un capítulo en sí mismo en el Gran Buenos Aires, digamos, por la simetría de los sistemas muy provincializados y sistemas muy municipalizados, ¿no? Es un tema bien complejo, ni que hablar si lo miro en toda la provincia de Buenos Aires, y el tema de la seguridad, ¿no? Que yo creo que es llamativo cuando uno habla con los intendentes, es el gran tema de preocupación, por encima de todos los otros.
¿no? Y como todos sabemos, un tema que no es competencia municipal, ¿no? Pero como yo hice las entrevistas, muchas de ellas personalmente con los intendentes, tuve ese honor, cómo aparece todo el tiempo el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, como demanda, ¿no? Como demanda y como campo, ¿no? Pese a que todos sabemos que cuando revisamos las políticas de seguridad que tienen los municipios son bastante poco innovadoras, digamos, no se puede salir, ¿no? Del apoyo a la fuerza de seguridad, de la Cámara y del centro de monitoreo, ¿no? O sea, ahí no se puede salir. En la pandemia, evidentemente, fíjense que apareció un cierto cambio, por supuesto la salud pasó a ser el tema principal, ¿no? Se mantuvo el tema de la seguridad, apareció el tema de la asistencia social focalizada, que era un tema que estaba un poco abandonado, ¿no? Porque que tiene que ver con la nacionalización de la política social y el peso que tienen las transferencias monetarias como corazón de la política social. Apareció el tema de la educación, otro tema que no tiene, que el municipio no tiene competencia, y ahí lo hablábamos esto en el panel que tuvimos con Rita en el Congreso de la AEAPE, el tema de la digitalización, ¿no? O sea, que se generó una oportunidad de la digitalización en pandemia, digamos, ¿no? Hubo que transferir algunos servicios a la digitalización. Ahora, cuando uno le consulta a los funcionarios del Gran Buenos Aires, básicamente a los intendentes y a las altas autoridades, sobre desafíos a futuros, fíjense que el único tema que aparece, la salud ha quedado evidentemente como un tema, es el más alto. Reaparece obviamente la infraestructura de servicios, ¿no? Lo que llamamos habitualmente, ¿no? El cordón cuneta, el asfalto, ¿no? Se mantiene la preocupación por la asistencia social focalizada, ¿no? Siempre el tema social es el más importante de la agenda local por mucho, y en el conurbano mucho más que en el resto del país, porque el estudio que hicimos con Rita y con las otras universidades, pero por mucho, el 50% más es la preocupación en el conurbano bonaerense por la agenda social. Pero desaparecen otras cosas. O sea, por ejemplo, la digitalización desaparece de la consideración, ¿no? O sea, entonces, como algunas reflexiones sobre eso, siempre la agenda social es el tema principal, ¿no? De los gobiernos locales en el conurbano. Esto dicho por las personas que nos han respondido, ¿no? Una muestra que, como mostramos en el Congreso de la SAP, una muestra totalmente representativa, ¿no? Hicimos a 12 intendentes, nos respondieron, y totalmente representativa. La agenda social es la principal, digamos, ¿no? Para los municipios, el 40% de las acciones que desarrollan son básicamente acciones de agenda social, ¿no? La salud se destacó mucho durante el COVID, esto es bastante razonable, digamos, ¿no? Más allá de los sistemas más o menos municipalizados, por el rol que tuvieron que tener y por lo que representaba el COVID. Desde la pandemia se valorizó la agenda económica productiva, ¿no? Evidentemente el COVID, combinado con la recesión económica argentina, digamos, y la inflación y todo eso, genera un campo para los estudios, aunque siempre no es un tema, es el tercer tema prioritario, ¿no? Lo que pasa es que aparece mucho más de lo que aparecía antes de la pandemia, ¿no? El peso de la seguridad, ¿no? Como preocupación central. Y un tema que también lo discutimos en La Plata, ¿no? Que la agenda de gestión ocupa siempre el último lugar, ¿no? Antes y después de la pandemia. Más o menos, tanto en la muestra del conurbano como en la muestra nacional, que además no hay grandes asimetrías regionales en el PISAC que mostramos, ¿no? Más o menos el 10% de las acciones municipales son acciones de agenda de gestión,
¿no? La agenda de gestión es la última prioridad. De las grandes, nosotros dividimos en 4 agendas, ¿no? La agenda social, la agenda urbano-ambiental, la agenda económica productiva y la agenda de gestión. La agenda de gestión siempre es la última, ¿no? O sea, la preocupación no está ahí. Bueno, uno de los estudios, algo desalentadores para nosotros también, que siempre queremos ser propositivos, progresistas, identificar las buenas cosas, que no haya habido grandes transformaciones. Nosotros arrancamos en el proyecto de investigación del COVID, del PISA, pensando que íbamos a encontrar cambios, ¿no? Que había sido un cimbronazo como lo fue en nuestras vidas, y sin embargo no fue ningún cimbronazo, ¿no? Las cosas se reacomodaron de vuelta a lo que eran antes, ¿no? Y esto me parece que nos hace reflexionar, aunque sea muy brevemente, en el papel que ocupa la innovación en la gestión. Primero, no hay incentivos para la innovación, ¿no? Cuando digo incentivos, lo puedo vincular a la segunda cuestión, que es la dependencia del liderazgo, ¿no? Aquí hay innovación si hay personas. Bueno, los 3 modelos, ¿no? Que yo los he trabajado bastante, ¿no? Si la innovación es producto del liderazgo de las personas, o si hay una cultura organizacional que tiende a la innovación, o si hay una presión medioambiental, ¿no? de los ciudadanos para promover la innovación. La realidad es que seguimos dependiendo del liderazgo, de funcionarios y de trabajadores municipales que tomen para sí estrategias de cambio. Pero el sistema no promueve desde mi humilde perspectiva, no promueve innovación, ¿no? Hacer las cosas a la vieja usanza, a la nueva usanza, modificar, desarrollar funciones, queda siempre librado a las personas. El sistema no lleva a esto, ¿no? Hay municipios que hacen, que uno mira, observa, que por ejemplo, un tema que planteaba Diego respecto del manejo de los datos. En nuestro caso, en el conurbano, es mucho más sencillo, ¿no? Yo por ejemplo, preguntaba los datos, por ejemplo, de capacitación o de formación de los trabajadores, ¿no? Y los municipios no manejan esa información, digamos. O sea, sí, recuerdo de un municipio donde me dijeron, sí, espere, y mientras salíamos a la entrevista nos largaban el listado de cuántos trabajadores por área, de capacitación, el nivel formativo, ¿no? Que estábamos buscando el nivel formativo. Y eso mientras duró la entrevista. Pero en otros municipios ya te lo mandábamos, y por supuesto nunca llegó la información, ¿no? Entonces la innovación depende mucho de las personas, ¿no? Y esto así está en el artículo, en este libro, hace 20 años, digamos, ¿no? De ese punto de vista yo no veo grandes cambios. Después, el tema de la limitada autonomía competencial y fiscal del municipio del conurbano, ¿no? Competencial, todo, por ejemplo, seguimos, aquí se habla, algunos promueven la autonomía, otros están en contra de la autonomía, en la discusión, porque se ha mezclado en el debate público, mal por términos, mal usados los términos, pero bueno, pero, por ejemplo, el ordenamiento territorial, el municipio ha quedado congelado, ¿no? Tenemos el mismo sistema municipal, no solamente la ley de municipalidades, el famoso tema de 1958 a la fecha, ¿no? La ley de coparticipación, más de 30 años, la ley de ordenamiento territorial en la provincia de Buenos Aires, la más retrógrada del país, ¿no? De la época de la dictadura, ¿no? Muy restringido en competencias y muy restringido en lo fiscal. Pero no solamente en lo presupuestario, porque el municipio, por ejemplo, del conurbano no está mal presupuestariamente respecto de otros municipios del país, al contrario.
Pero, por ejemplo, como yo siempre trato de insistir, el no tener competencia, por ejemplo, impositiva, ¿sí? No es solamente el dinero, es la posibilidad de incidir desde las políticas públicas, porque la incidencia de la política pública se da en materia fiscal. O sea, yo no puedo decir, en una parte del territorio voy a desarrollarlo, o en otra parte voy a dejarlo para industria o esto, y usando la capacidad impositiva, porque la tengo vedada. No es solamente el dinero que entra al tesoro municipal, sino sobre todo la capacidad de incidencia en el territorio. ¿Sí? Lo mismo con patente automotor, lo mismo con inmobiliario rural, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de limitada competencia en una provincia, que de acuerdo a los estudios de lo que yo sí investigo por muchos años ya, estamos hablando de la provincia con menor nivel de autonomía municipal, junto con Mendoza y con Santa Fe, en el mismo nivel, evaluándolo con una metodología internacional, ¿no? Una gobernanza muy acotada, ¿no? Si bien es otra parte de nuestro proyecto, pero el Estado, cuando busca tener relaciones de cooperación, articularse con otro, lo hace primordialmente con otra parte, con otros actores públicos estatales, ¿no? En un 2/3 de los casos. Las relaciones de cooperación de los municipios, estoy hablando del conurbano, ¿no? Solamente en 1/3 de los casos, las acciones del municipio son vincularse con la sociedad civil o con los actores públicos, en general con los actores públicos no estatales, ¿no? El modelo, ¿no? Entonces, a todos nos gusta mirar, identificar los presupuestos participativos o las instancias, pero la realidad es que es poco. Es poco. Y, por ejemplo, cuando uno mira en acciones, cuando hicimos de todas las relaciones de cooperación, por ejemplo, ¿no? Identificamos transparencia en la gestión, 0.7% de los casos. Participación ciudadana, 1%. Innovación, 4%. ¿No? Estamos hablando, ¿no? Digitalización un poquito más. Pero estamos hablando de que tenemos una gobernanza acotada, ¿no? Y entonces ahí no hay mucho, digo, si bien toda innovación no necesita el trabajo en relaciones de cooperación, pero sería deseable que así ocurriera, ¿no? Y yo creo que la baja incidencia de la agenda modernizadora para toda la innovación en los procesos internos de la municipalidad, la baja importancia. O sea, los municipios están pendientes de otras cosas, no están de la modernización, ¿no? Y esto no genera un buen contexto, ¿no? Para el desarrollo de la innovación, y entonces terminamos un poco en algo que yo definí, insisto, el librito ese tiene 20 años, que es el encapsulamiento de la innovación, ¿no? O sea, hay innovación en un área, ¿no? Las cosas se hacen bien, el liderazgo municipal lo apoya, los trabajadores, los funcionarios y los trabajadores municipales se esfuerzan, es muy loable, pero no sale, ¿no? De los límites de una oficina, de una secretaría, ¿no? Y la realidad es que no hay mucho desarrollo en el sistema, ¿no? Tanto adentro de las municipalidades como en otros territorios, como pudieran ser los del conurbano bonaerense, ¿no? Bueno, gracias por la posibilidad de expresarme. Muchísimas gracias, Daniel. La verdad ha estado súper interesante, porque siempre, obviamente, por bajarnos a tierra, para decirlo de alguna manera, ¿no? Para bajarnos a esta tierra del conurbano, en el que siempre la gestión municipal tiene desafíos particulares. O sea que está bueno pensar en ese contexto qué avances hay, y con esto le doy la palabra a Diego, justamente para que nos cuente qué avances o qué dificultades también, por supuesto, se están enfrentando hoy en día en Morón. Bueno, les saludo a todos y todas, muchas gracias por darme la palabra. Y en principio agradecer, ¿no? Agradecer a la Universidad Nacional de General Sarmiento
bueno, a cada uno de ustedes, a Adriana, a Rita, a Diego, a Daniel, por disponer de este momento que nos es muy caro, que nos es muy importante, porque parar la pelota y pensarnos nos ayuda también a mejorar el alcance de una estructura grande y con muchísima responsabilidad, como es un municipio, en este caso el municipio de Morón. Así que les agradezco, también les transmito el saludo del intendente Lucas Gui, de las secretarias que tuvieron que ver con esta conferencia, Celeste Conde, que hoy nos saludó bien temprano, secretaria de Administración, Florencia Lucas, secretaria de Fortalecimiento Ciudadano. Bueno, y ustedes lo conocen al intendente Lucas Gui, siempre abierto con muchísima sensibilidad a abrir el juego, a pensar, a criticar y ser críticos de la propia experiencia de gestión para mejorarla, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería también unirme al desafío que propone la conferencia que estamos compartiendo, esta pregunta disparadora que planteaba Adriana al principio, de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación. Y en ese sentido me voy a montar o me voy a apoyar en todo lo que ya se dijo. Realmente las intervenciones de cada uno de los compañeros y compañeras me hicieron ampliar un poco el planteo, en parte para dar cuentas del municipio, qué cosas está atendiendo de las que aquí se plantearon, y bueno, quizás qué cosas no, ¿no? Pero en función de esa pregunta, una palabra fuerte y para problematizar que se me viene a la cabeza es la idea de futuro, ¿no? Es una noción que muchas veces en el ámbito académico y también en el ámbito estatal tenemos negada. Las proyecciones de futuro son de muy corto aliento, y cuando hablamos de futuro de mediano o largo plazo, un poco nos miran como si fuera del campo de lo imprevisto, de lo impredecible, y también de algo que no es trabajable en el ámbito del pensamiento formalizado, formal. Y acá me parece que hay un desafío ético en torno a la idea de futuro, que es empezar a prever y tener noción de, bueno, qué desafíos